Bueno, Dios les bendiga. Aquí estamos con los hermanos de México, Abraham y Mayra, que son pastores y han hecho también labor misionera allá en México. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con ellos. Tengo unas cuantas preguntas para conocerles y saber, entender mejor esta labor que ellos están realizando en México, que Dios está realizando a través de ellos. Bien, la primera pregunta que tengo aquí es, ¿cómo cada uno de ustedes conocieron al Señor? ¿Y qué conflicto trajo eso en su familia? Ok, bueno, yo conocí a Cristo cuando yo tenía 15 años y venía de una familia de la religión tradicional. A través de mi hermano, él que se convirtió primero cuando estaba en la universidad, entonces un día llegó de vacaciones a la casa, me compartió la palabra y bueno, pues yo reaccioné agresivamente, lo insulté, faltaba nada más que lo golpeara, ¿verdad? Pobre mi hermano. Más tarde, un primo también me habló de la palabra de Dios y yo decía, ¿qué es esto? ¿Es una epidemia o qué cosa, no? Y después, una amiguita de la high school, también ella se convirtió a Cristo y me testificó de Jesucristo. Entonces, para mí, yo entré en un conflicto. Yo decía, todo el mundo se está volviendo loco. ¿Qué está pasando, no? Pero como al año de que mi hermano se convirtió a Cristo, también Dios me alcanzó. En una reunión en la high school, los jóvenes de todas las denominaciones se reunían a la hora del almuerzo para compartir la palabra de Dios y entonces esta amiguita que se había convertido, ella me llevó a la reunión. Yo recuerdo que yo temblaba, pero ahí Cristo tocó mi corazón, hizo un cambio, hizo una transformación. Ahora, el asunto era cómo yo le iba a decir a mi papá de la decisión que yo tomé, porque cuando mi hermano tomó la decisión de servir a Cristo, mi papá lo trató de hereje, lo regañó, bueno, lo insultó mi papá, a pobre mi hermano, pero algo que a mí me sorprendió es que se mantuvo firme en la fe, ¿sí? Entonces, cuando yo me convertí, yo tenía miedo de decirle a mi papá cómo iba a ser esa reacción de él, ¿no? Pero cuando ellos llegaron del trabajo, entonces yo les dije a ellos, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y les di mi testimonio personal. Y entonces mi papá no tuvo una reacción violenta, solamente se le llenaron los ojos de lágrimas, sí se molestó, yo lo sé, ¿verdad? Y mi mamá, ella sí no dijo ni sí ni no, ella solamente lo admitió de esa manera tranquila, ¿no? Entonces, esa fue la versión y las consecuencias, bueno, con respecto a mi familia, ¿verdad? Mi papá pues se burlaba de mí, a veces me prohibía ir a la iglesia, pero yo aprendí de mi hermano que había que ser firme, entonces yo seguí insistiendo seguir a Cristo a pesar de la oposición al principio de mi papá. Y bueno, pues después mi mamá, mi papá también conocieron a Jesucristo y toda nuestra familia fue salva por la fe. Dios le bendiga, amados hermanos. Bueno, la manera cómo me convertí. Yo nací en una familia cristiana, mis padres eran cristianos cuando yo nací Eran pastores. y mi padre era de la raza zapoteca, no hablaba él el español, pero Dios lo había llamado al ministerio y entonces él toma sus cosas y se va, su ropa, su Biblia, y se va como misionero itinerante a toda la región del Istmo de Tehuantepec. Y después ya él, con esa práctica, él fue formalizando el español, fue aprendiendo bien el español y entonces ya le asignaron un campo pastoral. Y yo con ellos ahí crecí y mi conversión fue un poco difícil porque yo tenía el concepto de que por ser hijo de pastor, por ser de la familia cristiana, por crecer en el templo, en la iglesia, en las actividades de la iglesia, yo no tenía de qué arrepentirme. Yo era bueno, yo no hacía nada malo. Entonces yo decía, bueno, se tienen que arrepentir o convertir o aceptar a Cristo aquellos que son malos. Yo soy bueno. Y un día
después de escuchar la palabra varias veces en toda mi vida, mi padre se tomó el tiempo para hablarme y decirme, bueno, pues tú sabes de la palabra, tú conoces de la palabra, tú conoces de Dios. Inclusive yo era líder de jóvenes, pero no había tenido ese encuentro personal con Cristo. Entonces, cuando él me habló y me dijo, bueno, tú tienes que tomar una decisión, y él fue claro conmigo y me dijo, si tú mueres en esa situación, con el conocimiento, tú no vas a ser salvo. Así que con todo el dolor de mi corazón, tú te vas a ir al infierno. Y pues a mí no me gustó. Y más después, no acepté a Cristo en ese momento. Después, Dios hizo una obra en mi vida que tuve que doblegarme y llegar a Él y aceptarlo como mi Salvador personal. El costo en mi familia, directamente con mis padres, no tuvimos ese problema, sino que con un tío un hermano de mi papá. Y y entonces él cuando mi padre creyó, aceptó a Cristo en su corazón, él no estuvo de acuerdo, este tío, que él buscó de todas maneras hacerle daño a mi papá. Y cuando yo acepto a Cristo y también soy evangélico, soy cristiano, entonces él trata de matar a mi papá en 3 ocasiones. Gracias a Dios no lo logró, y en una ocasión trató de matarme a mí. Y eso fue el problema, vamos a decir, el costo del desprecio de esta parte de mi familia, de mi tío. Y por la parte del lado de mi madre, mi abuelo, cuando él fue un militar, y cuando él supo que mi madre era cristiana, él lo soportaba. Pero cuando él supo que yo era cristiano, su nieto, el único nieto por parte de mi mamá, y había decidido irme al seminario como a estudiar para pastor, entonces él deshereda a mi madre. Él le dice, bueno, si pasa eso, si él se va al seminario cristiano, evangélico, y no se va a la normal, porque aparte de ser militar, él era maestro, y quería que yo fuera a la normal, a la escuela para maestros. Y entonces dijo, cuando él salga, yo le doy mi plaza. Pero yo acepté irme al seminario, decidí irme al seminario, y él le dijo a mi mamá, si él se va al seminario, olvídate de todo lo que tú ibas a recibir, y, y te olvidas de que también yo existo. Y desde entonces mi abuelo materno dejó de ver a mi mamá, ya no la recibía en casa, así que ese fue el costo que tuvimos por haber aceptado a Cristo. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Porque uno vive en México, la otra vive en Puerto Rico. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? Bueno, pues cuando yo me convertí a Cristo, lo primero que hice el otro día fue hablarle a mis compañeros de la palabra de Dios. Yo nunca había asistido a una iglesia evangélica, nunca había tocado una Biblia, más que el día anterior, cuando me convertí, me dieron un Nuevo Testamento de los azules, de los Gedeones. Y esa hora que llegué a la casa empecé a leer, no entendía ni papa, pero yo sentí un fuego en mi corazón, que la palabra estaba haciendo una obra maravillosa en mí. Así que el otro día en la high school yo estaba ya hablándole a la gente de Cristo. Los que me quisieran escuchar me veían, tú sabes, como que esta está media loca, pero bueno. Y yo le decía a la gente, yo voy a ser misionera. Ni siquiera sabía qué cosa era eso. Jamás había pisado una iglesia evangélica, no sabía nada de misioneros, pero yo decía que iba a ser misionera. Y entonces, apliqué a 3, tiene que ver en parte con el llamado también, ¿verdad? Apliqué a 3, primero solicité ingresar a la Escuela de Medicina en Río Piedras, y de ahí a un instituto bíblico pentecostés en Estados Unidos y al seminario de la Iglesia Nazareno, que era la denominación a la cual empecé a asistir por medio de una prima que supo que yo me había convertido, y entonces me invitaron a la Iglesia Nazareno a asistir porque no sabía yo a qué iglesia ir. Y ahí entonces, no, como no sabía dónde iba a estudiar, le pedí a Dios que me dirigiera y le dije, Señor, dame el primera que me conteste, la primera solicitud que me contesten,
entonces ese yo voy a saber que es tu voluntad. Y el primero que me contestó fue el seminario de la iglesia de Nazareno. Así que me fui para allá y él ya tenía un año estudiando ahí. Él ahorita va a explicar acerca de su llamamiento también, ¿no? Y ahí nos conocimos y al principio ni me gustaba él y yo le caía, decimos aquí en México, yo le caía gordo, no le agradaba, porque él decía que era muy delicada y que era así muy presumida y cosas como esas, ¿no? Pero empezamos a conocernos y la verdad es que años antes, unos 2 años antes, yo supe que mi mamá había sido cristiana de joven. Entonces, pero conocí a mi papá, se casó y bueno, la vida familiar no fue muy buena en ese tiempo. Cuando yo supe que mi mamá se había convertido, había sido cristiana, perdón, cuando joven, entonces yo dije en mi corazón, yo voy a orar por un esposo cristiano. Y entonces empecé a orar y le dije al Señor que me diera un esposo que amara a Dios sobre todas las cosas, que le sirviera, que me respetara, que me fuera fiel, que me diera mi lugar. Y entonces, cuando fui conociendo a Abraham, nos fuimos conociendo. Entonces, yo le había pedido al Señor ciertas señales de que cuando la persona que yo estuviera para mí se me declarara. Entonces, él se me declaró en esas circunstancias. Tenía que ser después de que el culto hubiera estado muy bonito y, bueno, ciertas cosas. Y se cumplió. Entonces, cuando él me pidió que fuéramos novios, yo le dije, oh, está bien. Pero con el tiempo ese lazo se fue uniendo hasta que ya decidimos casarnos, ¿no? Esa es la manera en que nos conocimos en el seminario. Él dice que me conoció por un hígado, porque aunque estudiábamos en el mismo lugar, no teníamos mucha familiaridad, pero a mí yo odiaba el hígado. Entonces, el hígado de res, sí, de comida. Y entonces, cuando en el seminario nos dieron hígado, y cuando nos dieron hígado, estábamos varios jóvenes sentados en una misma mesa y entre eso estaba él. Y entonces yo dije, ay, esta cosa, ¿por qué tan hígado? A mí no me gusta. Y él me preguntó, ¿no te gusta el hígado? No, le dije, pues dámelo, a mí sí me encanta. Así que él dice que me conoció por un hígado, por el hígado. Entonces, algo chusco nada más. Sí. Pues nos conocimos en el seminario, ya lo mencionaba Mayra, y pues la primera, yo tenía una idea de cómo podría ser o debería ser la esposa o la mujer con quien me iba yo a casar. Pero cuando yo la vi a ella, dije yo, ella no llena ninguna de las expectativas que yo tengo. Pero los planes del Señor fueron otros, así que ella era todo lo contrario de lo que yo pedía o lo que yo quería. Pero Dios no vio lo físico, como dice la Biblia, sino que vio el corazón. Y entonces, pues ahí nos conocimos en el seminario, nos fuimos tratando hasta que llegamos al momento del noviazgo. Sí, pues una cosa a detallar es que en el seminario los maestros le decían a él que no le convenía que yo fuera su novia, ni que y mucho menos, perdón, que nos casáramos, porque yo no era mexicana, porque yo no sabía echar tortillas, porque yo no sabía, no me iba a adaptar al ambiente en México del polvo, tener que sacar agua de un pozo, por ejemplo, lavar ropa a mano, cosas así, o ir al río a lavar, por ejemplo. Entonces, era algo que los del seminario, los maestros del seminario le decían a él, no te conviene mejor una muchacha mexicana, porque una de dos, o van a terminar divorciados. El maestro que nos daba más años de estar juntos era 5 años, y de ahí, o Abraham iba a terminar yéndose a Estados Unidos a trabajar en alguna iglesia, porque yo lo iba a presionar para eso, ¿no? Pero, gracias a Dios, aquí estamos, 48 años, ¿verdad? Y contando hasta donde Dios diga. Tengo otra pregunta aquí. ¿Cuál fue el llamado que ustedes recibieron de Dios y cuándo lo recibieron? Como yo dije, pues al otro día de que yo me convertí, yo siento que ese fue mi llamado. El que yo hablara de ser misionera, eso fue algo que sé que fue por parte de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios. El asunto fue, se lo comenté a mami y mami me dijo,
bueno, esa es tu decisión. Está bien cuando decidí irme al seminario a estudiar, ¿no? Pero cuando se lo dije a papi, no le gustó mucho la idea. Y lo único que me dijo al final fue, bueno, no estoy de acuerdo, pero si eso es lo que tú quieres. Y ahí terminó la cosa, porque mi papá, mi mamá ya era cristiana cuando me fui al seminario, pero mi papá todavía no había aceptado a Cristo, ¿sí? Entonces ese fue el momento de mi llamado. Ujú. Bueno, mi llamado, yo soy resultado de dos milagros. Cuando yo tenía año y medio de edad, una mañana mi madre se levantó como de costumbre para hacer el desayuno, preparar todo, y me llamó para que yo me levantara. Y cuando yo quise levantarme de la cama, no pude levantarme, según me cuentan mis padres. Entonces, ella va y trata de levantarme, me levanta, me toma de los brazos y me levanta y me para sobre la cama y vuelvo a desvanecerme. Y entonces cuando ella hace el intento nuevamente y yo no me puedo sostener de pie, ella se da cuenta que no estaba bien físicamente. Entonces me envuelve en la sábana y me lleva a la iglesia. Y mi mamá era una persona de carácter fuerte y me llevó a la iglesia, al templo, y le habla al pastor y le dice, pastor, ore por mi hijo porque él está en esta situación, se siente mal, no dice nada, pero pues no está físicamente bien. Y entonces el pastor va con ella al templo y ahí oran por mí. Y mi madre dijo que ella hizo una oración, el pastor buscó las palabras bonitas para orar, pero mi madre hizo una oración y dijo, si es que me lo vas a dejar, déjamelo, pero sano. Y si no lo vas a sanar, llévatelo. Así. Y después entendí por qué ella hizo esta oración, porque ella no podía tener hijos, ¿no? Mi madre no podía tener hijos, así que después de 5 años de casados, ella tuvo un embarazo que no prosperó, y yo soy el segundo hijo, el segundo embarazo. Entonces, ella tenía ese temor de que si yo iba a quedar, digamos, mal físicamente, entonces ella no iba a poder lidiar quizá con esa situación. El diagnóstico de los médicos era de que yo tenía polio. A mí me había dado polio y que si yo podía sanar, no iba a quedar, no iba a caminar, no iba a poder jugar, hacer ningún deporte, no podía hacer fuerza, no podía hacer nada. Iba, en vez de caminar, me iba yo a arrastrar, así sentado para que pudiera yo avanzar. Y el Señor me sanó, aquí estoy, gracias a Dios. Y cuando yo crecí, mi madre me dijo esto, lo que había pasado, y dice, yo te consagré al servicio del Señor. Le digo, está bien. Cuando yo crecí y que tenía que tomar la decisión de aceptar el ministerio, mi madre y mi padre me dijeron, bueno, tú tienes un compromiso con el Señor. Le dije, yo no tengo compromiso con Dios. El compromiso lo hicieron ustedes, no lo hice yo. Así que ustedes vean cómo arreglan el compromiso con Dios, porque yo no hice ningún compromiso. Y a la edad de 15 años, trabajaba yo, no estaba junto con mis padres, estaba en un pueblo cercano y trabajaba yo en un taller mecánico. Entonces, yo vivía con mis abuelos y mis abuelos eran demasiado pobres. Mi comida todos los días era un pan, Como un aquí le tipo, llamamos bolillo, como un pan de manteca o de agua. un pan pequeño. Ujú. Llegaba yo a la tienda, compraba yo el pan, un pedazo de queso y le pedía yo a la persona de la tienda que me regalara el vinagre de los chiles. Y yo empapaba todo mi pan con el vinagre de los chiles y esa era mi comida. Eso fue mi comida durante un año aproximadamente. Entonces, todo el vinagre que yo comía
que era un exceso demasiado, un exceso que vino Sí. a dañar mis intestinos. Y una mañana, estando ya en casa de mis padres, que fui de visita, pasó lo mismo. No podía levantarme. Tenía yo mucho dolor, mucha molestia y otras cosas. Y entonces mi padre me levanta, me lleva al médico y yo alcancé a oír lo que el médico dijo. Dijo, bueno, él tiene perforados los intestinos, no hay remedio. Si hay que hacer algo es llevarlo a la Ciudad de México. Va a ser una operación muy grande y muy costosa. Y si no, guarde su dinero para que lo sepulten y entonces ustedes viven en paz. Mi madre no aceptó, como decía yo, ella tenía un carácter fuerte, no aceptó el diagnóstico del médico, así que regresamos a casa y ella empezó a preparar un atole de maicena con agua y me daba el atole de maicena con agua Y galletas saladas. y galleta salada. Y entonces eso fue mi comida porque no podía yo comer nada, todo lo desechaba. Y entonces al tercer día de estar comiendo galleta salada y tomando atole de maicena, mi cuerpo, mi estómago aceptó eso, pero antemano la camilla ya en el consultorio del médico, yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir, yo te voy a servir. Ahora sí. Bueno, pues el Señor me sacó de eso y a los 3 días estaba yo completamente sano. Bueno, continuando con la entrevista, Mayra, cuéntanos cómo te fue en la primera iglesia que ustedes pastorearon, cuál es el nombre de la iglesia y qué dificultades tuviste ahí comparado con Puerto Rico. Un montón. Ok, nosotros hemos estado hasta ahorita en 16 congregaciones, pero la primera iglesia donde estuvimos se llama el lugar Vicente Guerrero y ese está en el estado de Chiapas. Es se considera una colonia, quiere decir que es un pueblito muy pequeño y al ser colonia pues no tiene en sí como un mercado, un parque, no tiene en aquel tiempo no tenía unos servicios como un pueblo más grande o una ciudad, servicios de médicos, servicios de salud, no había nada de eso, ¿no? Una de las cosas que enfrenté cuando llegué a Vicente Guerrero fue precisamente que no había baños, no había sanitarios. Lo único que había era unas paredes ahí, como un cuartito que hicieron detrás de la casa pastoral de bloques, pero sobrepuestos, ni siquiera era algo formal. Entonces ahí uno se bañaba, metía un balde con agua y entonces ahí uno se bañaba. Entonces, pero para hacer nuestras necesidades físicas, pues no había dónde hacerlas. Así que cuando llegamos tarde, noche, entonces metí ay, como le dicen en Puerto Rico, escupidera, una nica para hacer las necesidades, pero cuando tuve que hacer otras cosas, ¿verdad? Ya le dije a mi esposo, oye, necesito ir al baño. Y entonces me dice, ok, espérate. Y entonces él va con un vecino y regresa con una bicicleta. Y entonces yo pensé, bueno, me va a llevar a casa de algún hermano para ir al baño, ¿no? Entonces éramos flaquitos, yo tenía 19 años, él tenía 20, ¿no? Así que me subí en la bicicleta y ahí vamos. Entonces yo dije, bueno, vamos a llegar a casa de algún hermano que tenga un baño para que yo pueda ir. Cuando de repente ya veo que salimos fuera del pueblito, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor me está llevando a algún baño público que hay fuera del pueblo. Y entonces de repente se detiene y me dice, ok, ya llegamos. Y yo busco a ver dónde es que está el baño público y no hay nada. Entonces me dice, ahora métete por ahí en el monte, dice. Nada más fíjate dónde vas a pisar. Y entonces yo dije, ¿cómo? Sí, fíjate dónde vas a pisar. Lo bueno que era tiempo de lluvia, así que había mucha vegetación. Y entonces me metí buscando, viendo no vaya yo a pisar algo que no debía de pisar.
Me agaché ahí en el monte, él me había dado periódico, porque en ese pueblo pues no vendían papel sanitario ni nada de esas cosas en ese tiempo. Así que hice lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia ahí en la Vicente Guerrero. Así es. Abraham, tengo una pregunta para ti. Sé que has trabajado con diferentes etnias, ya nos contaste de la que trabajaste antes de conocer a Mayra, pero luego que ustedes iniciaron el ministerio, ustedes también trabajaron con algunas etnias de allí, especialmente en el estado de Oaxaca. Cuéntanos algo sobre eso y cuéntanos por lo menos de cómo lo que costaba alcanzar alguna de ellas que tú quieras usar como ejemplo. Bueno, cuando estuvimos como pastores en la iglesia de Ixtepec, Oaxaca, hay una comunidad que por parte de la iglesia habían estado visitando esporádicamente y el lugar se llama Santiago Quebicusas, que está en la montaña, está lejísimo. Y para llegar a ese lugar teníamos que salir de Ciudad Ixtepec en autobús y viajar 5 horas. Viajamos 5 horas a un lugar que se llama Escuintepec. Ahí nos quedábamos, ahí dormíamos ese día y al otro día muy temprano ya no había carro, ya no había nada, otro transporte, sino que era irse a pie y caminábamos 6 horas para llegar a ese lugar. Eh, pues gracias a Dios pudimos apoyar a esa comunidad de los hermanos. Ellos son de la región Mije y entonces también pudimos apoyar a ellos con medicamento que algunas iglesias nos daban para que lleváramos, porque era un lugar inaccesible, era un lugar donde los médicos no llegaban, era un lugar donde ni maestros para la escuela primaria había. Entonces, los que sabían más o menos leer le enseñaban a algunos otros, a los niños, algunas palabras, algunas letras. Y entonces, una iglesia de Monterrey, la iglesia Castillo del Rey, nos donó unos instrumentos para esa comunidad porque buscamos por apoyo de diferentes personas y la iglesia Castillo del Rey de Monterrey nos donó unos instrumentos, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica que llevamos a esa comunidad. Otras iglesias nos donaron Biblias y pues era bonito que la iglesia o las gentes nos dieran. El problema era llevarlo hasta allá y todo lo teníamos que llevar en el hombro, ¿no? En la espalda. Y subir la montaña y ir cargando, pues no era tan fácil. Pero gracias a Dios estuvimos yendo, apoyando a los hermanos de Santiago Quebicusas. Tengo entendido que actualmente ustedes están trabajando con dos iglesias, están pastoreando dos iglesias. Cuéntanos un poquito más sobre esas iglesias, cómo se fundaron esas dos iglesias y, y lo que están haciendo actualmente, que tengo entendido que hay unas construcciones en el templo y demás. Ok. Yo voy a hablar de la fundación y Abraham va a hablar acerca de las construcciones. Esa es su especialidad, la construcción. Este, Básicamente, nosotros fundamos Casa Misericordia hace casi 17 años, debido a que terminó nuestro tiempo en la primera iglesia nazareno de aquí de Oaxaca. Nosotros vinimos en el 2004 a pastorear esta iglesia aquí en México. Anteriormente, las iglesias se nombraban por primera, segunda, tercera, según cómo se fuera fundando. Pero llega el punto en que ya son tantas que lo que deciden es que ya después le ponen nombres a cada iglesia de la iglesia nazareno. Todas somos de la denominación de la iglesia nazareno, pero tenemos diferentes nombres personales. Entonces, en la primera iglesia nazareno nos llamó como pastores en el 2004. Vinimos acá y estuvimos colaborando con ellos 4 años. Sucedió una situación que no fue muy agradable, ¿verdad? Nos crearon una división cuando salimos de vacaciones, las primeras vacaciones que tomábamos. No habíamos tomado vacaciones, pero esta vez decidimos salir de vacaciones y cuando regresamos
ya la congregación ya tenía un problema, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos despidieron de esta iglesia. Entonces, el asunto fue que ya no teníamos dónde ir como pastores. Y una de las cosas que yo le dije a mi esposo es que yo ya no quería andar de un lado para otro porque habíamos estado ya en muchas iglesias un año o 2 años. La que habíamos durado más era 4 años. Entonces no tenía ni un mueble bueno porque cada mudanza se rompía algo, entonces se despedazaban o tenía que venderlos para poderme mudar. Así que le dije a mi esposo, ya no, yo me quiero quedar aquí en Oaxaca, a mí me gusta Oaxaca. Y entonces empezamos esta misión, pero empezamos con un ministerio, empezamos con el Ministerio de Niños en un área de Oaxaca que se llama El Coquito, pero es un cerro, haz de cuenta como la Trocha, que hay que subir caminando para llegar hasta el lugar donde era la hermana nos prestó su patio para tener el Ministerio de Niños. Se llama Semillas Preciosas, el Ministerio de Niños. Y entonces iniciamos ahí dando eh, eh, estudios bíblicos a los niños y les ofrecíamos un refrigerio. El Coquito en ese tiempo era un área muy de pobre, mucha pobreza. Pandillas, los chicos terminaban en drogas, terminaban en pandillas, las niñas ya salían en embarazos de adolescentes, a veces el chico respondía, se casaba y a veces no le importaba, entonces había mucha madre soltera desde muy jovencitas. Entonces una de las muchachas que vivía ahí me dijo, pastora, ¿por qué no iniciamos un ministerio de jóvenes, de niños? Entonces empezamos. Estuvimos ahí como 7 años, me parece. Llegamos a tener hasta 60 niños, pero el lugar que nos rentaban fue vendido y entonces ya no pudimos encontrar más tarde dónde congregarnos con los niños. Pero esa fue la base para iniciar Casa de Misericordia, porque entonces los niños empezaron a traer a sus papás. Entonces empezó a formarse el grupo, más aparte otros hermanos que vivían en la ciudad también fueron integrándose y así iniciamos Casa de Misericordia. Más tarde empezamos a reunirnos en el lugar de la casa donde nosotros rentábamos y entonces de ahí pues ya se fue extendiendo, la iglesia fue rentando lugares hasta que ya adquirimos el terreno, ¿no? De eso va a llegar Abraham un poquito más tarde. Casa de Bendición tuvimos el mismo sistema, vamos a decir, Dios en el 2011, el 2011 muere mi mamá y entonces mi papá nos reparte la herencia a mi hermano y a mí. Entonces yo le dije a mi papá que yo no iba a irme a vivir a México, a Puerto Rico. Eso lo tengo claro. Para nosotros es México el lugar donde Dios nos quiere. Entonces mi hermano me dijo, yo te compro tu propiedad, yo te compro tu parte. Y con ese dinero, entonces, conseguimos unos terrenitos en un lugar que se llama Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Estamos como a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Entonces, conseguimos unos lotes y construimos una casa. Pero desde el momento en que se vino a trazar la casa, que vino el contratista a trazarla, invitamos a un compañero pastor y oramos. Y le dijimos, mi esposo y yo al Señor, este lugar también es para ti. Aquí vamos a dedicarlo para que se predique tu palabra. Así que una vez que nos mudamos, en la sala de la casa empezamos a hacer estudios bíblicos con los pocos vecinos que había, porque la zona no estaba muy poblada, no había luz eléctrica. Nosotros vivimos aquí 3 años sin luz eléctrica. Nos alumbrábamos con vela, con lámparas recargables, con, bueno, lo que tuviéramos, ¿no? Pero predicamos la palabra y le hablamos a la mayor parte a todos nuestros vecinos. Hacíamos eventos de matrimonios, hacíamos cenas, hacíamos todo costeado por nosotros mismos. Entonces, la gente empezó a llegar. Entonces, rentamos un lugar y empezamos el Ministerio de Niños de Semillas Preciosas. Ahí tuvimos como 30 niños. Y también de ahí surge lo que es ahorita Casa de Bendición. Ellos tienen 8 años de fundado. Entonces, vino la pandemia, desgraciadamente, ¿verdad? Cuando ya quisimos regresar con el Ministerio de Niños, ya los niños ya no están interesados. Ya ahora ya nada más están en el internet y estas cosas que
que fomentó mucho lo que es la pandemia, ¿no? Pero no hemos quitado el dedo del renglón, seguimos pensando en retomar el Ministerio de Niños. Y así fue que se fundaron estas dos iglesias a través de los niños. Ujú. En cuanto a las construcciones, bueno, pues la pandemia vino a marcar una diferencia. Por 7 años la iglesia Casa de Misericordia habíamos rentado en diferentes partes, en diferentes locales, lugares de reunión. Pero cuando llega la pandemia, por parte de la autoridad manda cerrar todos los lugares de culto, todos los lugares de reunión, y la comunidad tampoco quería que nos reuniéramos, aun cuando había permiso por parte del presidente municipal de la colonia donde estaba la iglesia. Era cristiano el presidente municipal y él apoyaba las iglesias. La comunidad, los vecinos dijeron, no, se cierra. Bueno, se cerró. Y organizamos la iglesia, la congregación la organizamos en tres grupos para reunirnos los domingos, y un grupo lo atendía mi esposa, lo atendía Mayra, el segundo grupo lo atendía un hermano de la iglesia y el tercer grupo lo atendía yo. Así mantuvimos unida la iglesia, trabajando y sin que se dispersara, esperando que pasara la pandemia para volver otra vez al local que estábamos rentando, y aun cuando no lo ocupábamos, estábamos pagando la renta. El problema fue que como no nos reuníamos todos juntos, entonces los ingresos empezaron a bajar y ya no alcanzábamos para pagar la renta. Y hablamos con el dueño del local y le dijimos, ¿sabes qué? No alcanza. Y entonces dijo, bueno, les bajo un poquito, pero ni ese poquito alcanzamos a completar. Y un día me reuní con los líderes y les digo, hermanos, tenemos que entregar el local porque no tenemos dinero. El administrador de la iglesia me había dicho, no hay dinero, pastor, no hay ingresos, así que no podemos seguir pagando renta. Le dije a los hermanos, no hay. Pero en esa reunión con los hermanos, diciéndole que no teníamos dinero para pagar la renta, vino a mi mente, de parte de Dios, compra un terreno. Y yo me quedé así pensativo, bueno, si no tenemos para pagar una renta, ¿cómo voy a tener para pagar el terreno? Para comprar un terreno. Así que le dije a los hermanos, les dije, ¿y qué les parece si en vez de entregamos el local, pero seguimos cooperando para comprar un terreno? Los hermanos no dudaron en decir, compramos el terreno. Y gracias a Dios, salimos a buscar, encontramos una inmobiliaria que nos mostró algunos terrenos y escogimos uno. Bueno, habíamos escogido dos, pero no, económicamente no estábamos tan solventes como para pagar los dos, entonces nos quedamos con uno nada más. Y gracias a Dios, lo que no se reunía para pagar la renta del local, Dios nos dio, fue proveyendo para comprar y pagar el terreno. Agradezco mucho este tiempo que nos han concedido para conocerlo, y esperamos que lo que Dios ha empezado a través de ustedes lo termine. Y cuando ustedes salgan, pues ya Dios se encargará de poner otras personas. Pero qué bueno saber, escuchar lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. Nos es de mucha bendición y pues, sobre todo, obviamente, de gloria al Señor. Gracias por este tiempo, y que Dios les siga bendiciendo y los siga utilizando como hasta el día de hoy. Ok, Abraham tiene unas palabras Sí. en zapoteco. Nada más para despedirme, solamente decirles, Dios les bendiga, hermanos. En zapoteco, Dios Gundayali, Biche, Nevisanaka. Amén. Okay.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Soy Julieta Hernández y Héctor Gómez. Asistimos a la Iglesia Casa de Misericordia. Somos originarios de Juchitán, Oaxaca. Pertenecemos al Istmo de Tehuantepec y nosotros hablamos el zapoteco del Istmo. Padiusi, Vicheca, Nevisanaka, Laika Tidiusi de Iglesia Casa de Misericordia, Dios Kunda Ayalatu. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Ruth Pérez Bautista, soy de la comunidad de San Juan Atepetixtlán, perteneciente a lo que es Sierra Norte del estado de Oaxaca. Somos de la etnia zapoteca y hablamos la lengua zapoteca. Mi Padiushi, Puerto Rico. Y ya taganeria la tata Dios nanigue. Saludos a Puerto Rico, a todos los hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Aquilina López Fuentes. Yo soy de un pueblo que se llama San Andrés Lovene y pertenece a Miahuatlán. Y yo pertenezco a Casa de Bendición y yo hablo zapoteco de Sierra Norte. Saludos, hermanos Puerto Rico. Dios siempre su logo y Dios mucho Dios y Dios da cuenta siempre. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Teresita Mariscal Domínguez. Asisto a la iglesia Casa de Bendición y soy originaria de un pueblo que se llama Santos Reyes Pápalo, Juchitán, Oaxaca. Pertenece a la región Cañada y hablo el cuicateco. Tasnuni aman taman vi no Señor Jesucristo. Un joven Teresa Mariscal Domínguez. No ama ya Chijove Casa de Bendición. El joven Hindedi Baku, no ñoñe, cañada. Dios kunduku aman taman un vi no Señor Jesucristo. Anache guadamas neun, pero imina ama no ñane aditin chikun chinanun iñan imin tameno kunukueun. Dios nadiva no pueden ser apoyar ya kuyun. Mun kami hinda ama ya kunostateca iña chichi, guayña chi. Del joven Dios ne chinukueun abagu. ¿Y en español? Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por todo el apoyo que ya nos han dado, por sus oraciones y económicamente. Aquí estamos iniciando una nueva obra en la construcción de nuestro templo y le doy gracias a Dios porque cada día Dios está añadiendo a más personas acá y seguimos pidiendo de sus oraciones. Estamos aquí en lo que es la instalación de la iglesia Casa de Misericordia y nos da gusto poderles presentar a ustedes lo que es la construcción. Son 19 metros de largo por 11 de ancho. Y aquí tenemos la entrada. Esta es la entrada, una de las entradas principales del templo. Dios nos ha dado la bendición de poder ponerles ya protección, reja, tanto a la puerta como a las ventanas. Y esperamos próximamente poder ya cerrarlo con sus ventanas. Esta es la entrada principal, el camino principal, y esta es la calle lateral que nos permite por el momento tener como entrada al templo una puerta, un acceso pequeño en donde podemos nosotros entrar. Se abre los domingos, se abre esta reja y ahí es donde entra la mayoría de los hermanos. Esta es la puerta pequeña, una puerta lateral por donde entramos los domingos y resguardamos todo lo que por la seguridad de los niños. Y esta es la parte interior. En esta parte techada, estamos aquí, nos reunimos los domingos. Tenemos una bodega que es para guardar todo el mobiliario, todas las cosas de la iglesia, y los dos baños
tanto para mujeres como para los varones. Tenemos los dos baños y hemos habilitado esta área, este espacio para la cocina, donde se preparan los alimentos. Cada domingo a la iglesia, después del culto, vende alimentos para recuperar o tener un poco de ingresos para comprar material y seguir construyendo. Este año no hemos podido hacer nada en la construcción, hemos estado pagando algunos préstamos, pero esperamos en Dios pronto poder ya reiniciar con el trabajo de construcción. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos en las instalaciones de la iglesia Casa de Bendición, de aquí de el barrio, se llama Cuilapan de Guerrero, y le queremos presentar lo que ya hemos trabajado en cuanto a la construcción. Por la gracia de Dios hemos empezado a construir ya los baños. Si gustan, hacemos un recorrido. Tenemos baños para las mujeres, baños para los varones, y aquí tenemos un salón que por el momento lo ocupamos como bodega, pero la idea es, este es un salón para los niños o para los jóvenes, y allá tenemos una pequeña cocinita en donde posteriormente se puede ocupar para hacer la comida que se va a distribuir aquí en la iglesia. Esto, gracias a Dios, ya lo hemos terminado. Gracias a Dios ya lo hemos terminado y se ha aplanado. Falta poco todavía, pero estamos en eso. Por este lado tenemos el lugar donde nos reunimos. Por lo pronto nos reunimos como iglesia para adorar el nombre del Señor. Es esta parte, este techado, que posteriormente esperamos con la ayuda del Señor empezar a construir nuestro templo en esta parte que está todavía montada, esa parte verde. Ahí vamos a construir nuestro templo. Aquí tenemos ya parte del material que va a ser para la cimentación, y que los hermanos, con su colaboración tanto económica como en mano de obra, han estado haciendo. Damos gracias a Dios por esta bendición y les saludamos en el nombre del Señor.